asambleísta Raúl Tello. Por favor, asambleísta Raúl Tello. Mil disculpas, asambleísta Tello. Señor presidente, buenas tardes. Por favor, si me confirman el audio. Le escuchamos, señor asambleísta, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, asumo la confusión que se dio. Sin duda alguna, significa un honor para mí poder presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional y ante el país el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen ilícito o injustificado, el cual es fruto de un trabajo dedicado y comprometido con el país de quienes conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y de los respectivos equipos de los señores asambleístas, quienes definimos como prioridad el tratamiento de este proyecto de ley de iniciativa del legislador Fabricio Villamar, con la finalidad de ser coherentes y de atender una exigencia y clamor nacional al respecto de la recuperación por parte del Estado de los bienes mal habidos, de los bienes obtenidos ilícitamente. En múltiples oportunidades he expresado de manera pública que las limitaciones en el accionar en la lucha en contra de la corrupción y particularmente la recuperación de bienes ilícitos no tienen su origen en la ausencia de leyes, sino que más bien tienen que ver con la ausencia de voluntad, decisión y principalmente ausencia de honestidad y transparencia de gran parte de los operadores de justicia que lamentablemente responden a los objetivos macabros de la estructura de impunidad vigente en el país. El pueblo mira absorto y con indignación cómo la famosa frase de cirugía mayor en contra de la corrupción únicamente se quedó en el discurso y más aún en la complicidad de quienes tienen el deber constitucional y principalmente moral de aplicar dicha cirugía. Este informe ha sido construido con el aporte de la sociedad civil, como también de expertos nacionales e internacionales, a quienes les expreso el reconocimiento a nombre de la Asamblea Nacional. Se ha buscado, por sobre todo, tener una ley aplicable que no sea un simple saludo a la bandera y que a la postre se constituya en letra muerta. Pero sobre todo, se ha buscado garantizar que las disposiciones constantes no tengan ningún argumento de inconstitucionalidad que pueda invalidar su aplicación por vulnerar principios y derechos constitucionales. Tengo la plena seguridad que la aprobación de esta ley se constituirá en uno de los más grandes y significativos aportes que la presente legislatura le entrega al país, con el objetivo de lograr un camino transparente, eficiente, rápido y expedito en la recuperación de capitales y bienes mal habidos. Por ello es vital el aporte y observaciones de todos quienes formamos parte de esta Asamblea Nacional, en la finalidad de que sin ningún tipo de direccionamiento o sectarismo político ni de otro tipo, podamos juntos construir una ley más acabada en beneficio de la honestidad y transparencia que tanto reclama la patria y sus hijos en medio del hambre, la miseria,
la pandemia sanitaria y principalmente la pandemia moral que sume al pueblo en la más profunda crisis. Tratándose de una ley que tiene relación con honestidad y transparencia, considero fundamental que inclusive para presentarlo hay que tener la condición moral que permita hacerlo. En tal sentido, no puedo dejar de referirme a aquel malhadado audio en el que se menciona mi nombre como parte de una estructura delictiva. Frente a ello, debo manifestar de manera firme y categórica que me pongo y estoy a disposición de todas las instancias públicas, particulares, medios de comunicación, para cualquier tipo de investigación que tenga relación con el hecho de haber recibido no los miles de dólares de los que se habla allí, sino un solo centavo a cambio de mi voto, no solo en el accionar en esta asamblea, sino también en mi accionar cuando tuve la oportunidad de ser diputado del Congreso Nacional muy joven. Con esta breve introducción paso a presentar los aspectos fundamentales del proyecto de ley en tratamiento, no sin antes ratificar el reconocimiento a cada uno de los miembros de la comisión, sus equipos de apoyo, porque juntos hemos podido dar tratamiento al mismo, hemos podido hacer los cambios que hemos considerado necesarios. Y estoy plenamente seguro que el día de hoy también los colegas asambleístas sabrán aportar precisamente para poder construir una ley que permita cumplir con el objetivo fundamental de recuperar los bienes mal habidos. Paso a realizar la presentación, señor presidente. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social está presidida por quien habla como vicepresidente, el asambleísta Ramón Terán, integrada por los asambleístas Gloria Astudillo, Mae Montaño, Ronnie Aliaga, Pavel Muñoz, Eliseo Azuero, Julio César Quiñones y Raúl Campoverde. El mecanismo de extinción de dominio en algunos países se viene aplicando ya desde hace algún tiempo de manera particular y con una experiencia bastante amplia, principalmente en la hermana República de Colombia, pero también se viene aplicando en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Perú, en Bolivia y Argentina, quienes ya han implementado mecanismos jurídicos para recuperar bienes obtenidos por negocios vinculados a la corrupción. En el contexto nacional, sí, los índices altos de corrupción que enfrenta nuestro país y ahora en medio de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las complejas y arraigadas estructuras de corrupción que han jugado con la salud y la vida de las y los ecuatorianos. Frente a este escenario, se constituye en fundamental contar con una ley que permita recuperar los bienes mal habidos, generando mecanismos fuera del ámbito penal. Esto es importante, fuera del ámbito penal, que permitan actuar sobre bienes de procedencia ilícita o injustificada y previo a un debido proceso. Dentro de esto, de manera inicial, tenemos las generalidades de la ley, en donde constan el objeto, que sin duda alguna es la recuperación de bienes no justificados. Tenemos la finalidad, el ámbito de aplicación, la naturaleza jurídica, la extinción del dominio, definiciones, la presunción de buena fe, los principios y la supletoriedad. En el objeto se plantea que con la presente ley
buscamos regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado a favor del Estado, con la finalidad de extinguir el dominio, tomar posesión y administrar los bienes de origen o destino ilícito o injustificado, partiendo del hecho de que los bienes de procedencia ilícita o injustificada no pueden configurarse como derecho de propiedad por ausencia de un título legítimo y en un Estado constitucional de derechos y justicia como en el Ecuador, se debe principalizar la protección de los intereses de la sociedad y del Estado. La naturaleza jurídica, la extinción de dominio es patrimonial, imprescriptible, autónoma y distinta de cualquier otro proceso o materia. Dentro de los principios, tenemos el principio de dignidad humana, el principio de nulidad ad initio, el principio de cosa juzgada, de retrospectividad, imprescriptibilidad, contradicción, objetividad y transparencia. El procedimiento de extinción de dominio garantiza el debido proceso, sujetos procesales, protección de derechos, protección de derechos de terceros, protección de identidad y el deber de denunciar. Disculpas que por un error tecnológico no se ha estado compartiendo. La competencia la tiene la Fiscalía General del Estado, para lo cual se contará con unidades especializadas de extinción de dominio de la Fiscalía General con competencia en todo el territorio nacional. Los jueces de extinción de dominio serán competentes, las juezas y jueces especializados en extinción de dominio del lugar donde se encuentren los bienes. Esto es importante. En esta ley estamos planteando la necesidad de crear, tanto en la Fiscalía General del Estado como también en el ámbito jurisdiccional, fiscales y jueces de extinción de dominio que estén especializados en esta materia. Hemos planteado que los sujetos procesales sean la Fiscalía General del Estado, el o los citados y los terceros de buena fe. Es importante señalar que la Comisión consideró necesario incluir como sujetos procesales a terceros de buena fe, a fin de precautelar sus derechos, estableciendo con claridad cuando se acredita la presunción de buena fe. El procedimiento se plantea de que la extinción de dominio se desarrollará en dos fases. Uno, la investigación patrimonial y posteriormente la judicial. En la investigación patrimonial se señala un camino. En primer lugar, identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren inmersos en la o las causales de extinción de dominio. B, acreditar que concurren una o unas de las causales de extinción de dominio. C, identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en la o las causales de extinción de dominio. D, acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y la o las causales de extinción de dominio. Y E, obtener los medios de prueba necesarios para determinar la existencia o no de la buena fe exenta de culpa o el afectado. Esta investigación patrimonial se puede iniciar de oficio o a petición de parte y se realizará en un máximo de 12 meses. Esto es muy importante porque obviamente aquí le entregamos celeridad a este proceso que debe de ser sin prórroga
y que obviamente tiene los fines que enuncié anteriormente. En la fase judicial, planteamos en primer lugar el inicio de la fase judicial. La jueza o juez aboca conocimiento de la pretensión de extinción de dominio y en un máximo de 3 días, verificado el cumplimiento de los requisitos, la admitirá a trámite. Citación y notificación. La jueza o juez en el mismo acto dispondrá la citación a las partes después de ejecutadas las medidas cautelares y la notificación a la Fiscalía. La contestación. El citado y terceros de buena fe tendrán 30 días para allanarse de forma expresa o presentar su oposición a la presentación de extinción de dominio, a la pretensión, de extinción de dominio y anunciar las pruebas de descargo. Fijación de la audiencia. La jueza o juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia de extinción de dominio, que tendrá lugar en máximo 15 días contados desde la contestación a la pretensión de extinción de dominio. En la audiencia de extinción de dominio, la jueza o juez instalará la misma, que se desarrollará en 2 partes. Y la sentencia. Al finalizar la audiencia, la jueza o el juez declarará la extinción del dominio y la titularidad a favor del Estado o, en su defecto, la improcedencia de la pretensión. Pronunciará su decisión en forma oral. La resolución escrita motivada se notificará a las partes en 10 días. El proyecto de ley o el camino que sigue este proceso de recuperación de bienes de origen o destino ilícito se inicia primero con el debido proceso y las garantías, en donde tenemos como partes procesales a la Fiscalía, él o los citados terceros de buena fe, con sus competencias y causales. La investigación patrimonial, que tiene que ver con identificar, acreditar, vincular y la prueba correspondiente. Las medidas cautelares, que se determinan 3 medidas cautelares: prohibición de enajenar, retención e incautación. La fase judicial, la citación, la audiencia, la sentencia, la cooperación institucional y la institucionalidad, la administración y el destino. Las formas de cooperación. Tenemos en primer lugar la obligación de todos para cooperar, la cooperación internacional. Esto es fundamental, tomando en consideración que pueden existir capitales o bienes de origen ilícito e injustificado fuera del país. Hemos establecido las reglas de cooperación, la obtención de cooperación internacional, el camino a seguirse, la cooperación internacional sobre bienes ilícitos ubicados en territorio nacional, validez de sentencia extranjera, la distribución de los bienes y la cooperación internacional para la administración de bienes. El proyecto contempla una nueva institucionalidad, creando el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, que tiene como máximo órgano de gobierno al Comité Directivo del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, que estará integrado por un representante de la función ejecutiva, uno de la función judicial y uno de la función de transparencia y control social. Se ha establecido de que una vez recuperado para el Estado los bienes o capitales de origen ilícito e injustificado, pasen a la administración de este servicio de administración con la finalidad de ser monetizado de manera inmediata. Esta monetización de esos bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado será invertida en programas destinados a la salud, educación y protección de niñas, niños y adolescentes en condiciones de doble vulnerabilidad, tomando en consideración de que son precisamente esos sectores los más afectados por hechos de corrupción. El camino a seguir
de todo el proceso de extinción de dominio, iniciamos con la investigación patrimonial de los bienes y los activos, el inicio que lo da la Fiscalía, que puede ser de oficio o por denuncia. El juez tiene dos posibilidades. Obviamente, en primer lugar, la pretensión de extinción, o también puede ser el archivo. El juez plantea medidas cautelares. Posteriormente ya viene la fase judicial, con la audiencia y la posterior sentencia. Esta sentencia puede ser apelada y posteriormente, a partir de ello, tenemos la sentencia ejecutoriada y ya la extinción de dominio y finalmente el destino que ha sido señalado anteriormente. Yo quiero precisar fundamentalmente en dos principios que son importantísimos en este proyecto de ley. El primero, el de la nulidad ad initio, que consiste en que una vez demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio o ante la ausencia de pruebas sobre su licitud, se entenderá que el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición no constituyen justo título y se considerarán nulos ad initio. Y el otro principio que es fundamental en este proyecto de ley es el principio de retrospectividad, que consiste en que la extinción de dominio se aplicará desde que la ley entra en vigor a situaciones no consolidadas antes de su vigencia. No tiene relación con aquel principio de que la ley no es retroactiva. Estamos hablando de la retrospectividad de la ley. Es decir, que obviamente una propiedad privada no puede ser consolidada como tal si su origen es ilícito o injustificado. Señores, señoras asambleístas, pongo en consideración el informe trabajado en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social con el compromiso de que una vez que el día de hoy podamos recoger todas las observaciones, opiniones de cada uno de los señores, señoras asambleístas, trabajemos con igual responsabilidad y celeridad en lo que sería la preparación del informe para segundo debate y ojalá hasta antes de fin de año podamos entregarle al país esta ley importantísima en el objetivo fundamental de recuperar esos bienes en favor del Estado y en favor del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente, señores, señoras legisladores.